Lección 7. La séptima plaga. Escucha la siguiente reflexión. El poderoso ejército de armadillos. Un ejército de armadillos cruzaba el desierto, convencidos de que sus corazas eran invencibles, y que su capitán era la mente más rápida y brillante que la de cualquiera que hayan conocido. No existe colmillo ni garra que pueda con nosotros. Somos tan fuertes y podemos con todos los peligros. Cantaban mientras marchaban. Un día, llegaron a una planicie y vieron a lo lejos el pequeño oasis que tanto anhelaban. Allí habitaba una pequeña tribu de insectos. Un bocado fácil para colonizar y consumir sin resistencia. Los armadillos formados en filas perfectas. Solo avanzaban firmes y con fuerza. Al canto del trote. Como una sola criatura. Uno de los insectos voló a donde estaban ellos y le dijo al general: no sigan adelante. El suelo es blando y se abre bajo el peso. Nosotros ya lo hemos visto y por eso les avisamos. El armadillo sonrió con desprecio. ¿Un ejército que avanza con fuerza caerá? Yo no necesito tus advertencias, prepárate mejor para hacer nuestra cena. Mi coraza y mi ingenio bastan. Ignoró la advertencia del insecto y corrieron al ataque. El suelo cedió y la tierra empezó a abrirse. Caen por montones. Sin duda sus corazas los protegían de inmediato, pero también los hizo hundirse más, y más, quedándose sin fuerza, ni ángulo para poder salir. Desde lejos, se miraba como los grandes batallones caían en medio de un crujido. No evitaron la trampa a pesar de las advertencias. El capitán, exhausto y sin poder salir, comprendió demasiado tarde que la coraza protege, pero no sustituye la sabiduría y prudencia ante las advertencias. Enseñanza. La fuerza que no escucha merece su caída. No es derrotada por un enemigo, sino ejecutada por su propia arrogancia. Cuando desprecia la advertencia de una inteligencia superior, firma su sentencia y acelera su extinción. Objetivo: comprender el cumplimiento de la última plaga, la cual dará apertura para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lectura bíblica. Apocalipsis 16, 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Versículo para memorizar. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Amén. Tema bíblico. La séptima plaga culminará con el derramamiento de la ira de Dios. A eso se debe que, cuando el séptimo ángel derrame su copa en el aire, saldrá una grande voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: hecho es. Dos grandes eventos son los que caracterizan a esta plaga: un gran terremoto y granizo. Como un antecedente de lo que habrá de ocurrir en el futuro, el profeta Zacarías menciona el suceso de un gran terremoto. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14:5. Este suceso, que ocurrió en los días del rey Usías, el profeta, lo compara con lo que sucederá en esta séptima plaga, ya que en los versículos anteriores de este capítulo se menciona el retorno de nuestro Señor Jesucristo en el monte de las Olivas. Zacarías 14, 3-4. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. La plaga describe que, junto con el temblor de tierra, también hay relámpagos, voces y truenos en el cielo. Este terremoto tendrá la magnitud más grande registrada en la tierra. Una posible comparación podría hacerse con el sismo de Valdivia, Chile. Ocurrió el 22 de mayo de 1960, mismo que registró una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, suceso considerado hasta hoy como el sismo de mayor magnitud en la historia del planeta. Este fenómeno se produjo en una zona de contacto entre las placas tectónicas de Nazca y de Sudamérica. La ruptura comenzó al norte de Valdivia y se propagó hacia el sur del continente. En este evento hubo más de 2.000 muertos al sur del país andino. Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. Este sismo fue percibido en gran parte del cono sur y en diferentes partes del planeta, debido al tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, llegando hasta localidades de Hawái y Japón, ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Ahora bien, la descripción de la plaga menciona que jamás ha sucedido algo así, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Las ciudades de las naciones caerán y las islas desaparecerán, al igual que los montes. Esto nos hace pensar en una transformación del planeta, lo que ocurrirá previamente al establecimiento del reino de Jesucristo. Junto a este terrible terremoto se describe la caída de un granizo del peso de un talento, lo que equivaldría a unos 30 a 34 kilos aproximadamente. Este granizo causará una destrucción masiva en todo el planeta. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, El profeta porque su Isaías plaga fue muy grande. describe la presencia espantosa de Jehová y el resplandor de su majestad para con los hombres altivos y soberbios. Isaías 2,
10 al 14. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano altos y sublimes, y sobre todos los alcornoques de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados. La apertura del sexto sello es también parte de la descripción de la séptima plaga, ya que consideramos que las señales que han de preceder a la segunda venida de Jesucristo son contemporáneas e inmediatas a la presencia del Señor. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Apocalipsis 6, 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Con todos estos sucesos, la conclusión de esta plaga menciona que los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Apocalipsis 16:21. Amada Iglesia de Dios, estemos seguros de que en el cumplimiento de las 7 plagas postreras está consumada la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 15:1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Lo cual anunciará la presencia del Hijo de Dios por segunda vez en esta tierra, solo que ahora vendrá con majestad y gloria. La respuesta de Jehová a Job describe precisamente lo que ha reservado para este día terrible. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22 al 23. Seamos temerosos a su grande nombre, guardemos todos sus mandamientos, para que Él nos libre y nos mantenga salvos de su grande ira, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca. Amén. Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes, y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Isaías 26, 20 al 21. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Cuestionario.
Pregunta número 1. ¿Qué eventos se describen en la séptima plaga postrera? Terremoto y granizo. ¡Correcto! Pregunta número 2. ¿Qué sucederá en el terremoto que tendrá lugar en el tiempo de la séptima plaga? Será tan fuerte que desaparecerán las islas y también los montes. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Por qué suceso los montes y las islas pueden desaparecer? Porque es un terremoto único y diferente a los que han pasado y que hemos visto. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Qué otro evento describe lo que se menciona en la séptima plaga? El sexto sello. ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Qué sucederá con los hombres que hayan guardado los mandamientos de Dios para ese tiempo? Dios los cubrirá, los esconderá y estarán disfrutando de su bendición y de su misericordia representada en el mar de vidrio. ¡Correcto! Los invitamos para la siguiente lección. Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Los dejamos con el versículo para memorizar, versión extendida. Lección 7. La séptima plaga. Versículo para memorizar. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.
Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre,
y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Lección 7. La séptima plaga. Versículo para memorizar. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén.
y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías
y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Lección 7. La séptima plaga. Versículo para memorizar. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él,
con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él,
impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén.
y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Lección 7. La séptima plaga. Versículo para memorizar. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre.
Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre,
y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén. Y yo litigaré con él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Amén.